Ver esto. Listo. Bueno, diferencia entre lengua y habla. Para empezar, una pregunta sencilla. Chicos, ¿qué idioma hablamos nosotros? Y me incluyo. Español. Español. Español no es un idioma. Castellano. Española tampoco. Español es la persona que vive en España. Él es un español. Así como nosotros somos Castellano. peruanos. Profesor, dije castellano. Castellano, señorita. Muy bien, castellano. Se dice que la lengua que nosotros hablamos, o el lenguaje, o el idioma que nosotros hablamos, tiene que ver mucho que tuvo un nacimiento en Castilla, ¿no? Que pertenecía, bueno, que actualmente pertenece a lo que es España, ¿no? Entonces nosotros a veces equivocadamente usamos esto como referencia, ¿no? Esto tiene un nombre. Por ejemplo, si tú eres de Perú, te digo peruano. ¿Qué nombre tiene ese peruano? ¿Qué distinción tiene? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, el que vive en Chile es un chileno. ¿No? Y esa palabra, chileno, tiene una, digamos, significa algo. Tiene un nombre. Uy, Sanchat, perdón. Gentilicio, tal cual. Perfecto. Muy bien. Entonces, el español viene a ser un gentilicio. Ahora, pero profesor, yo he visto en mi diccionario, o así siempre yo he aprendido de chiquito que español es el idioma que nosotros hablamos, ¿no? A ver, si bien es cierto, la RAE, ¿qué significa RAE, Ray? Él crea las palabras. Más fuerte, no te escucho. La Real Academia de la Lengua Española. Real Academia Española de la Lengua. ¿Correcto? De la lengua. Perfecto, muy bien. Muchas personas nos olvidamos que debemos decirle la lengua porque no está la sigla, ¿no? Pero bueno, se sobreentiende. Bien, entonces, recordemos, ¿ya? Español es un gentilicio. ¿Bien? Español es un gentilicio, ¿ya? El idioma que nosotros hablamos es el castellano. Ahora, sí, en muchos, incluso juegos, que seguramente ustedes juegan, ahí, ¿no? Tú escoges ahí en qué idioma quieres que esté tu juego, ¿no? En español incluso te dan español España o español Latinoamérica, ¿no? O español Perú incluso. El español es un gentilicio. Ahora, la RAE, si bien es cierto, nos dan ciertas libertades mucho con las palabras, porque dicen, bueno, tú puedes jugar con las palabras dependiendo del contexto, ¿no? Porque si yo pongo en mi contexto vamos a poner una oración como ejemplo, yo puedo decir, yo vivo en España. Uy, ¿dónde está mi plumón? Acá está. Por ejemplo, yo puedo decir, ayer conocí a un español, ¿no? Conocí a un español. En este contexto, yo puedo decir que me estoy refiriendo a un gentilicio, ¿no? Alguien que es de España. Pero, ¿qué te dice la RAE? Bueno, juega con las palabras, pues, ¿no? Cambia el contexto. Y ese español te puede dar a entender que tú hablas ese idioma, ¿no? Yo puedo decir que se me pegó el acento español. Porque no vas a decir se me pegó el acento castellano, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, para ciertas cosas, para ciertos momentos puntuales, decir castellano está muy bien. ¿Bien? Pero en otros momentos, no. Y aquí difiero y se usa español, ¿correcto? Pero si te pregunta qué idioma hablas tú, castellano. Acuérdate, ¿ya? Sí, profesor, pero ¿qué diferencia hay español, castellano? Si al final me van a entender lo mismo, el contexto. El contexto, ¿ya? Muy bien, muy bien. Esto es solamente un recordatorio previo, ¿ya? Entonces, lengua me dice que es un código sistema. Lengua es un código sistema. Código sistema, código sistema. Profesor, ¿las palabras que yo uso aquí son códigos entonces? Sí, son códigos. ¿Ah? Por ejemplo, muchas de nuestras palabras, digamos, ¿de qué antigüedad viene? ¿De qué previo tiene? ¿Qué raíz etimológicamente hablando tiene? O morfológicamente incluso. Nuestra lengua, nuestro idioma que nosotros usamos, nuestras palabras, provienen de vocablos antiguos. ¿De qué lugares, chicos? ¿Dónde nacieron? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, perdón, más fuerte. De latín. De latín. ¿Solamente de latín o hay algo más? Muy bien, griegos, sí, griegos, ¿no? Están los griegos, está en latín, incluso los romanos, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Sobre todo por ahí de repente en las matemáticas. O incluso en las obras, ¿no? Capítulo 1,
números romanos, ¿no? Etcétera. Generalmente, simbolismo. En romano son mucho más símbolos. Lengua, entonces, es un código o sistema, perfecto. En cambio, el habla es el uso del código. O sea, digamos, tú sabes mucho, ¿no? Sabes mucho, sabes todas tus palabras. De repente estás estudiando inglés y sabes algunas palabras en inglés. Pero saber no es suficiente. Tienes que expresarlo. Y el habla es eso, expresar lo que tú sabes previamente, ¿no? Seguramente muchos de ustedes aquí están estudiando de repente inglés, bueno, por el momento en línea, ¿no? Y de repente, bueno, como experiencia propia, a veces intentar hablar un idioma que no conoces es un tanto, se puede decir, vergonzoso, ¿no? Porque tienes temor a equivocarte o decir algo que de repente no sonará tan bien, ¿no? Entonces recuerda, la lengua es eso, es el conocimiento previo que tú tienes, ¿correcto? Los códigos, los símbolos, las palabras. Y el habla es reproducir todo eso a través de tu linda y hermosa boquita usando tu lengua, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Sencillo, ¿no? Lengua, conocimiento, habla, exteriorizarlo, hablarlo, ¿correcto? Ahora, la lengua es un código sistema, sí, y el habla es usar este código sistema y exteriorizarlo, ¿bien? La lengua es un fenómeno social, sí, porque si de repente yo ahorita agarro a la señorita Yasmín y le digo, Yasmín, a partir de ahora vas a vivir en Brasil. ¿Cuánto tiempo le tomará a Yasmín aprender el idioma portugués? De repente 3 mesecitos, porque el portugués no es tan difícil, ¿no? De repente tomo a la señorita Camila y le digo, ya vas a vivir en Chile. ¿Va a venir hablando chileno? No, español, pero se le va a pegar muchas jergas, ¿no? Ahora ya no me va a decir P, claro P, me va a decir claro po, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Va a venir y de repente ya no va a decir, oye, los chicos, sino ahora va a decir los cabros, ¿no? Porque es un sinónimo de, o es lo mismo que decir chicos o jóvenes, ¿no? Y así entre otros. Ya no va a decir tengo enamorada, va a decir tengo polola, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En otras palabras, ¿por qué decimos que la lengua es un fenómeno social? Porque depende de en qué lugar tú estés, que te encuentres. Puede ser muy distinto. ¿Ah? Y el idioma castellano también tiene ciertas variaciones, ¿no? O será lo mismo alguien que hablará exactamente igual alguien que vive en México y alguien que vive en Perú, o Chile, ¿ah? O Uruguay, o Paraguay, o Argentina. No, no. Hay ciertas palabras que son distintas, ¿no? Muy bien, sencillo. Otro, es psíquica. Bueno, psíquica, ¿no? Cerebral. Obviamente porque los conocimientos están ahí. Ahora, el habla es psicofísica, ¿por qué? Porque también uso lo que sé, pero también uso mi físico, puntualmente toda la parte de la boca, ¿no? La lengua es latente, no se oye ni se lee. Bueno, aquí podemos diferir, ¿no? Porque cuántas veces, y me incluyo, no hemos hablado con nosotros mismos, o no me lo has pensado, ¿no? Mentalmente, comienzas a cranear, dices, no debí haber hecho eso, ¿no? Pero en tu mente, contigo mismo, ¿no? No se oye ni se lee la lengua. En cambio, el habla es patente. Sí, sí se lee, ¿no? Dependiendo del momento de la situación. Lengua es casi fija, o sea que una lengua es muy difícil que varíe. ¿Y por qué casi? Porque hay muchos. ¿Cómo se llama, por ejemplo, a una persona que tú encuentras y te dice, oye, tú eres un caficho, tú eres un vendedor de, no sé, jergas, ¿correcto? P, ¿no? Ahorita, ¿m? O ahora lo que se ha pegado, ¿no? Muchos, he escuchado, incluso estudiantes así de la edad de ustedes, que se les ha pegado muchas palabras, por ejemplo, de los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Ya no te dicen, oye, amigo, o antes, ¿no? Te decían, hola, brother, ¿no? Incluso, mira, te pegaban palabras en inglés que, en fin, ¿no? La única palabra que sabías en inglés la usabas, brother. Ahora ya no usas eso. ¿Qué usas? Chamo, ¿no? Habla chamo, ¿no? Así somos nosotros. Jalamos muchas palabritas de otros lugares que nos suenan divertidas, ¿no? Y así hay varias, ¿ah? Seguramente alguna vez han escuchado a una peruana, entre comillas, diciendo chama, ¿no? Chamita. Casi fija, correcto, pero puede variar en algunos aspectos, ¿ya? Sobre todo en las jergas. El habla, en cambio, es variada. ¿Ah? El habla es perdurable por el fin de los tiempos. Sin ir tan lejos, el latín, mira cuántos años han pasado, décadas, siglos, y aún sigue existiendo y se sigue usando. Hay un idioma, y aquí de repente haciendo recordar a tu profesor Wagner, que hablan pues aquellos que son o han sido clérigos.
¿Cuál es? ¿Te acuerdas? Cuando el señor Papa sale y habla allá en las Europas, como suelen decir, en algún momento él da misa, pero en otro idioma. ¿Te acuerdas? Profesor hebreo, no. Judío, no. Italiano en algunos momentos, ¿no? Que también podemos decir que tiene ciertas referencias de latín, ¿no? Es perdurable, ¿por qué? Porque, bueno, básicamente hay un tanto de escritura, ¿no? ¿La lengua es un producto del pasado? Sí, sí, es un producto del pasado. ¿O tú crees que nació el castellano sin antes haber existido ninguna otra forma de comunicarte? No, 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 no. ¿O tú crees que ha existido el quechua sin antes haber existido otro tipo de idioma para comunicarte? No, no, no. Y así podemos seguir subiendo. Lo mismo con el inglés. Tú sabías y obviamente entiendes que el inglés es como que hablar de forma, es como que de repente los españoles, ¿no? Vamos a poner como los españoles en su conjunto que trajeron el castellano, ¿correcto? Ya, pero luego se comenzó a diversificar, ¿no? No solamente los peruanos, sino tú te vas, por ejemplo, muchos de los lingüistas creen que la peor deformación que le llegó al castellano es que llegara a Chile, ¿no? Porque no se entiende mucho cuando hablan y se habla súper rapidito, como si te cantaran, ¿no? Pero una canción un poco inentendible. Por ejemplo, si para el castellano los chilenos hablan o lo usan muy mal, para los ingleses, los estadounidenses usan muy mal su idioma. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque los estadounidenses, es como si tú compararas, ¿no? El británico con el himno. El británico es un idioma más formal, ¿no? Más se podía decir de personas, entre comillas, un poquito más antiguas, podríamos decirlo, ¿no? Algo más coloquial, algo más formal. Pero en el himno, ¿qué te enseñan? Algo más de que te podrías comunicar con cualquier persona, pero te centras en Estados Unidos puntualmente, ¿no? Porque hay ciertas palabras, ¿no? Que están en el inglés del británico que no las encuentras nunca en el himno. Y viceversa, ¿no? Los ingleses no usan muchas jergas, pero los estadounidenses sí usan un montón. Entonces, repetimos, la lengua es un producto del pasado, tiene sus bases en el pasado, y el habla es un producto del presente, actual. ¿Correcto? Muy bien. Siempre hubo un gran debate, ¿no? ¿Cuál será mejor? ¿El Instituto Cultural Peruano Norteamericano o el británico? Después de mucho tiempo, y al igual que ustedes, llegué a la conclusión de que si tú piensas en Estados Unidos, tienes que estudiar aquí. Y si tú piensas en Inglaterra, aquí. Y creo que casi nadie piensa en esto, ¿no? Por eso, a menos que te vayas a Australia o Inglaterra puntualmente, ¿no? O al Reino Británico puntualmente, ¿no? Bueno, vamos a pasar del tema. Entonces, chicos, diferencia entre lengua y habla. Bueno, lengua es un previo y después es el habla que básicamente lo exteriorizas, ¿correcto? Sencillo, nada complicadito. Puede ser muy probable que yo en la evaluación te diga, por favor, coloca dos diferencias entre lengua y habla. Bueno, la primera en la lengua podemos decir que es social. Depende de donde tú te encuentres y con quién te rodeas, tu idioma puede variar o tu forma de hablar puede variar, tu lengua y tanto tu habla. Muy bien. Características del dialecto. Características del dialecto. Bueno, primero es un aspecto lexical y otro fonético. Acuérdate, cuando tú encuentras fon o fono, ¿a qué se está refiriendo? Al sonido, ¿correcto? Sonido. Y cuando es léxico, se está refiriendo a la escritura, o podemos decir incluso en la forma verbal, ¿correcto? Entonces, en el aspecto lexical, mira, aquí he colocado un ejemplo de cómo una palabrita en diferentes países puede tener una forma distinta de escribir. Mira, por ejemplo, yo en el castellano de Perú puedo decir niño para referirme a un jovencito pequeño, a alguien de primaria de repente. Pero si me voy a Chile, a ese niño yo lo puedo llamar cabro. O cabrito si es más chiquito. En Argentina, no, en Argentina sería pibe. Oye, pibe, ¿no?
En México sería, o en México sería chavo. Y a las mujeres chavita. ¿No? En Venezuela incluso, ahora que ya se ha vuelto muy común, chamo, ¿no? Mujeres, chama. Y en castellano, pero de España, es chaval. Oye, chaval. Oiga, chaval. ¿No? ¿Te das cuenta? He usado lo mismo. Me quiero referir a un jovencito de menos de 11, 10 años. Y en todos los países que he mencionado se dicen de forma distinta. ¿Bien? Pero, y aquí vamos a recordar un poco de razonamiento verbal. Pero ¿cómo serían? Si yo, digamos, escribo niño, ¿correcto? ¿Puede ser un sinónimo de cabro? ¿Pueden ser sinónimos? ¿O qué tipo de palabras serían? No, no, no. Es vulgar cuando tú lo usas de forma vulgar. Si no, no. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Grandes amigos que tú le dices, oye, Cholito, ¿cómo estás? Pero a ver, dirá alguien que no conoces. Y en otro tono. ¿No? En el problema que te meterías, ¿no? Entonces, diferimos, ¿bien? Recuerda, palabras con mismo significado, pero diferente escritura. ¿Cómo se llaman? Palabras con diferente significado, perdón, con mismo significado, pero con diferente escritura. Homónimos, en algún aspecto. ¿Puede ser homónimos? No, no pueden ser homónimos. ¿Homófonos u homófonas? ¿Suenan igual? No. ¿Homógrafas? A ver, ¿quién recuerda eso? Cohiponimias. Sí, 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 sí. Muy bien. Aspecto fonético nos dice que, bueno, perdón, estos son externos, o sea, nos referimos a fuera de los países, ¿no? O sea, países puntualmente, pero dentro del mismo país también existen diferentes tipos de jergas o diferentes formas de llamar a una persona, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo de niño, ¿ya? Internamente, castellano de Lima, cholito o chibolo, en algunos casos, ¿no? Chibolo, oye, chibolo. Castellano en Puno, corito, oye, corito. Castellano de Piura, chicos, los piuranos, créanme que es una alegría escucharlos hablar. La verdad que es demasiado. No puedes escucharlos hablar sin tener ganas de sonreír, es imposible. Castellano de Piura, churre. ¿Mm? Churre. Castellano de Ucayali, hambrillo, o perdón, huambrillo. Castellano de Junín, chuchi. ¿Y alguien sabe cómo sería en quechua? ¿Alguien ha tenido el gusto y el honor de que tu papá o tu mamá o algún familiar se pare a tu costado hablando quechua para que no entiendas nada de lo que dice? Y te quedes con la gran duda. ¿Cómo se le dice a los chicos? Guagua, guaguita. Bueno, esos son los bebitos, ¿no? Un poquito más grandes. Un poquito más grandes. Guaguita, guaguitos son a los recién nacidos. A los bebitos. Hay otra, a ver si la encuentras. Y a ver recordando mientras avanzamos, ¿ya? Aspecto fonético, bueno, esta variación se aprecia en la pronunciación, obviamente. Si se está escribiendo de forma distinta, se va a pronunciar de forma distinta. Y es lo que comúnmente conocemos con el nombre de dejo. ¿Dejo por qué? Porque depende, ¿no? Difiere. Por ejemplo, si yo me refiero al Perú puntual, sé que en algún aspecto cada departamento o cada lugar exactamente, sobre todo los norteños, ¿no? Los sureños también, tienen este famoso dejo, ¿no? El dejo, por ejemplo, el dejo selvático, ¿no? El dejo puneño, el dejo ayacuchano. Los ayacuchanos también hablan como cantando, ¿no? Por el mismo sentido del quechua y por el mismo sentido de los famosos yarabíes, ¿no? Entonces, recuerda, hay ciertas características del dialecto. Algunas pueden ser externos. Cuando decimos externos son países de forma puntual. Cuando decimos internos nos centramos en un solo país. Y cuando decimos que tiene un cierto aspecto fonético es porque estas pronunciaciones van a variar, pues, ¿no? Porque obviamente en muchos aspectos, por ejemplo, yo puedo decir ahorita, oye, chibolo, ¿no? Chibolo, liño, ¿no? Digamos que no hay mucha variación en mi pronunciación. Pero a ver, vete a la selva y dile a alguien que te diga chibolo, chibolo, ¿no? Oye, chibolo. Le cambia la sílaba tónica y lo mueve a otro lado, ¿no?
y así sucesivamente, ¿no? En diferentes lugares puede cambiar fonéticamente. ¿Por qué? Porque la sílaba tónica puede dejar de estar al final y estar al inicio, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Guaguita, sí, yo recuerdo mucho que en algún punto de mi vida me lo han dicho guaguita, pero hay otra más que no me acuerdo ahorita. No, difícil acordarme. Guarma, sí, guarma también, pero guarma es más usado en el cusqueño, me parece, en Cusco, porque esto se usa mucho en los antiguas mitología quechua, sobre todo en las leyendas, en los mitos, ¿no? Sí, ve rapidísimo. Correcto, chicos. Acuérdense, ¿ya? Cuando te pongan tu evaluación, ¿qué características tiene el dialecto? Puedes poner que son externos y me hablas, pues, de cómo se dice niño, pues, o joven en México, cómo se dice en Perú, cómo se dice en Paraguay, etcétera, etcétera. ¿Bien? Cuando es interno, ya te centras en un país. Puntualmente el Perú, obviamente, ¿no? Y fonético porque obviamente la forma de hablar, ¿no? O sea, la interacción de la palabra, las sílabas tónicas, las átonas pueden cambiar dependiendo de en qué lugar te encuentres, ¿no? Muy bien, continuamos. Más características del dialecto. Bueno, el aspecto semántico, el aspecto morfológico e incluso el aspecto sintáctico. Bueno, en el semántico básicamente nos dice que en cada región una misma palabra puede estar asociada a ideas o conceptos, significados completamente diferentes, ¿ya? Ejemplo, sencillo. Por ejemplo, valga la redundancia, en Perú, yo cuando digo camión, ¿a qué me estoy refiriendo? Me parece que trabajamos ya previamente el tema de significante y significado, ¿no? Que es un círculo que tú sabes que aquí puede haber un significante y aquí está el significado como una imagen, ¿no? Entonces yo sé mentalmente, yo en Perú digo camión y me acuerdo de esos camiones que cuando pasan por tu lado, ¿no? O por la pista botan pues humo recontra negro por todos lados, ¿no? Camión, mi mente se va con los camiones antiguos. Pero tú te vas al famoso México y dices camión y básicamente es un medio de transporte público, ¿no? Cuando nosotros en Perú camión, el significado de camión para nosotros es un, digamos, sí, viene a ser pues no soy bueno dibujando, pero viene a ser pero un transporte pero de carga, ¿no? Los famosos camiones que traen pues de la mina, los camiones. Tú no dices, por ejemplo, uy, vamos a la avenida para tomar el camión. Tú no dices eso. Dices, vamos a tomar el bus, ¿no? O por último el cúster, o por último vamos a tomar el carro en la esquina, ¿no? Pero nosotros cuando decimos camión, aquí en Perú nos referimos a esto de carga, ¿no? Que llevan, sí, son camiones grandes, pero que llevan solamente carga. En cambio, en México o México, el camión se refiere a microbuses, ¿no? Que llevan personas de un lugar a otro. ¿Bien? Entonces, en el aspecto semántico quiere decir que la misma palabra, dependiendo del lugar, puede tener un significado distinto, ¿ya? Un significado distinto. En el aspecto morfológico nos dice que en algunas regiones se aprecia la preferencia en el uso de ciertos morfemas, parte variable de la palabra, para modificar las palabras. Por ejemplo, tú sabes que los morfemas y los lexemas, ¿te acuerdas de los morfemas y los lexemas? ¿Te acuerdas? Que los morfemas básicamente es toda la variación que tú le puedes añadir a la palabra. Por ejemplo, yo digo acá, espérame un rato, ¿correcto? Pero yo voy a usar aquí es un lexema. Espero que no te hayas olvidado de esto. Hasta aquí es el lexema, ¿correcto? Porque esto es lo que no va a variar. Y esta O viene a ser mi morfema, porque es lo que yo puedo cambiar. Entonces, en este sentido, yo estoy usando aquí rato. Yo te puedo decir, oye, Kiara, espérame un rato. Pero en Perú, yo puedo decir, espérame un ratito, ¿no? Cuando tú, amigo, invites a salir a alguien y te digan, espérame un ratito, asume que son por lo menos entre 15 a 30 minutos, ¿ya? Y eso, con mucha fe, ¿ya? Pero nosotros solemos usar mucho el diminutivo, ¿no? Espérame un rato, ¿no? Pero para que suene mejor y te esperen con mucha paciencia, tú le dices, oye, espérame un ratito, ¿no? Entonces, ¿qué hemos cambiado? Hemos agregado el hito, ¿no? Al lexema rat, el morfema que hemos añadido ha sido hito. En Venezuela no. En Venezuela, por ejemplo, dicen ratito. Dice, espérame un ratico. ¿Mm? Y en España, espérame un ratillo. ¿Mm? La palabra base o el lexema es rat, que lo que estamos variando es todo lo demás, ¿no? Acuérdate del aspecto morfológico, que no es otra cosa que decir la modificación de la palabra,
¿correcto? La modificación de la escritura, de la palabra, la modificación. Usando un lexema, pero añadiendo otro morfema. ¿Bien? No te olvides, morfológicamente es que la parte inicial, que es lexema, no cambia, pero el morfema sí puede ir variando de acuerdo al lugar donde te encuentras. ¿Correcto? Y en el aspecto sintáctico nos dice que en muchas regiones se altera la construcción de algunas expresiones, sobre todo por la influencia de otra lengua. Bueno, eso nos pasa mucho, ¿no, chicos? Mucho, demasiado. Aquí, en Lima, peor todavía, porque aquí llegan, pues, de todos los lugares del Perú, e incluso del mundo. ¿A dónde, pues, yendo estás? Esto, por ejemplo, se usa un tanto en la selva. ¿A dónde, pues, yendo estás? ¿No? Han modificado el orden lógico de la pregunta, ¿no? Lo mismo sucede, ¿qué rico su juguito es? ¿No? De la Julia, esto es quechua, ¿no? O parte de la sierra. Chicos, nos quedan 5 segundos. 5 minutos de descanso, 8:45 volvemos a ingresar para cerrar este tema, ¿ya? 8:45 por el lenguaje, por literatura, perdón.